Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy hablaremos acerca de las teorías del desarrollo. En primera instancia se retomará la historia de este y cómo estas teorías se plantean en el ámbito del desarrollo comunitario en la profesión del trabajo social. Mi grupo se encuentra conformado por Sara Díaz, Alexandra Imbacuán, Laura Ramírez, María Teresa Meneses y quien les habla, Natalia Herrera. En primera instancia, en la introducción de las teorías del desarrollo nos habla de la división del trabajo intelectual del siglo XX, la cual parte de 1914 a 1991. Cabe destacar que se menciona un proyecto modernista el cual fue ejecutado en el siglo XIX y no se fueron los resultados esperados. Sin embargo, este buscaba comprender la lógica de un cambio complejo frente a un sistema económico, político, institucional y cultural. Su fin era crear un modelo adecuado para la acumulación de conocimientos. En cuanto al proyecto modernista, este buscaba un análisis interpretativo crítico. Se basaba en la economía política, instituciones sociales y la cultura. Sus estudios se enfocaban en la economía, sociología, ciencias políticas y humanidades. Asimismo, buscaban un análisis del desarrollo de un tercer mundo y el nacimiento de un sistema tripolar global. El sistema tripolar global son tres enfoques o centros de poder. La comprensión de la lógica del periodo. El autor menciona la noción de Hobsbawm del siglo XX, la cual busca el reconocimiento del desarrollo de un sistema global interdependiente tripolar que ya no era dominado por un modelo europeo, sino por un proyecto modernista. La historia del desarrollo de las ciencias sociales clásicas se destaca por la expansión, fragmentación, consolidación y el estancamiento que se presentó en ese debido tiempo. Datos a tener en cuenta. El proyecto modernista clásico del siglo XIX se centra en la afirmación de un poder, de una razón humana, y esta razón busca que el mundo, tanto natural como humano, se afirme un ideal de progreso tanto material como ético. El movimiento hacia las disciplinas sociales separadas y el tono dado a este movimiento por la existencia de distintas tradiciones intelectuales son dos aspectos que connotan el surgimiento de las ciencias sociales especialistas profesionalizadas. Bueno, para seguir con lo que decía mi compañera Natalia, empezamos por las afirmaciones de desarrollo según el autor Presto. En esta parte dice que los teóricos de la economía neoclásica afirman que los mercados libres optimizan el bienestar humano. Por eso hacen cuatro afirmaciones desde diferentes puntos de vista. La primera se trata del punto de vista económico, donde los mercados libres actúan con eficacia y eficiencia para una distribución de los conocimientos y recursos que por todos los sistemas económicos que optimizará el bienestar material. El segundo hace referencia también al punto de vista social, donde se dice que la acción y la responsabilidad residen en el individuo y los sistemas sociales liberales individuales que aseguran que el valor moral optimice. En esta afirmación también se establece el compromiso ontológico fundamental del neoclasismo. La tercera afirmación habla del punto de vista político, donde dice que el neoliberalismo ofrece una solución equilibrada a las problemáticas del despliegue, la distribución y el control del poder. De estas formas, los gobiernos liberales aseguran que la libertad política se optimice. La cuarta y última afirmación es del punto de vista epistemológico y este se basa en el conocimiento científico positivo, donde los sistemas y el despliegue eficaz del conocimiento positivo también se optimiza. Para seguir con este tema podemos seguir también con los enfoques intervencionistas. En el diseño de 1930 el sistema entró en depresión, por la cual se desarrolla el enfoque intervencionista, los cuales fueron 6. A continuación nombraremos las 6 y les explicaremos las 3 que consideramos más importantes. El primero es la obra de sociología económica, la suerte de la investigación marciana, la obra de la escuela de Frankfurt, el enfoque estructuralista funcionalista, la obra antropológica y por último la erudición sobre el nacionalismo. Lo primero importante se trata de la obra sociológica económica, que a fines del siglo XIX y de principios del siglo XX hubo una serie de conflictos entre los que proponían lo que habría de llegar a ser como la economía.
y la sociología. Estos son conflictos de un orden metodológico, político e institucional. El segundo que nos parece importante se trata de la suerte suerte de la investigación marciana. Esa habla de que durante la Primera Guerra Mundial la tradición marxista continuó en los márgenes de la sociedad. Esta obra fue a menudo enormemente influyente en las esferas intelectuales, ¿no? Y por último, nos parece que la más importante sería la evolución sobre el nacionalismo. Esta se trata de la actividad intelectual que establece 3 puntos generales. El primero de estos se trata de los intelectuales que se educaron en las estructuras institucionales de los colonizadores. El segundo de esos puntos se trata del ejemplo temprano del Japón a la URSS de los pensadores de los territorios coloniales. Y el tercero y último se trata también de que después del episodio de la descolonización ha habido intereses para recobrar las culturas indígenas. Además de eso, seguimos también con las fases de enfoque intervencionistas, que se trata que después del periodo de la posguerra hallaron expresiones como la consolidación, el estancamiento y las reacciones a ella, como la incertidumbre, como la imagen central en lo que se habla del mundo social, como un todo armonioso y como el autorregulado que se mantenía como unido por medio de labores comunes, ¿no? De acuerdo a esto salieron tres fases que se tratan como del enfoque intervencionista. La primera es la fase del nuevo debate de la posguerra. La segunda es el debate de los intelectuales sobre las metas. Y la tercera y última se trata del debate de los analistas políticos sobre la intervención. Muchas gracias y le cedo el paso a mi compañera. Bueno, y continuando con la exposición, el siguiente texto es Los daños en nombre del desarrollo, enfoques y perspectivas. Bueno, básicamente lo que plantea este texto es cómo el concepto de desarrollo ha cambiado al trascender de la historia y cómo hoy en día es considerado por el Banco Mundial. Bueno, el tema del desarrollo ha traído de alguna forma transformaciones en el ámbito económico, social y cultural de los países propiamente tercer mundo o como hoy en día se consideran en vías de desarrollo. Así como han traído aspectos positivos, también han traído daños irrecuperables. Esto del tema del desarrollo de alguna forma inicia con una definición creada por el Banco Mundial enfocada específicamente en el tema del dinero, de lo económico y del capital que posee un país. También se muestran enfoques y estrategias de desarrollo que, como en esta imagen claramente se muestra, Latinoamérica tiene un crecimiento económico, pero se implementa el tema del desarrollo humano. Es decir, que aquí importa el dinero, importa lo económico, pero de alguna forma todo esto enfocado también al desarrollo de la persona. Y pues estas fechas de alguna forma le dan relevancia a lo que se está hablando. El Banco Mundial, como lo acaba de mencionar, fue quien consideró el tema del desarrollo enfocado únicamente al tema económico. Pero hoy en día esta organización ha cambiado su cosmovisión en cuanto al tema del desarrollo y de alguna forma le implementa el tema de la educación, la salud y la protección del medio ambiente, y pues esto de alguna forma trasciende otros aspectos. Es decir, que cuando hablemos de desarrollo ya no solamente vamos a pensar en el tema del dinero, en el tema de la economía o el capital que posee un país, sino que también vamos a pensarnos en que el desarrollo está enfocado en el tema de las personas también y cómo ese país ha logrado que sus habitantes puedan desarrollarse en el tema de la salud, de la educación, del medio ambiente, en muchos aspectos en general. Bueno, entonces llegados a este punto les voy a hablar lo que es desarrollo, ONGs y cooperación internacional. Entonces, el autor a lo largo del texto plantea que las ONGs y lo que es cooperación internacional se han desviado un poco de lo que principalmente es su objetivo. Es decir, que han seguido reproduciendo lo que es un orden capitalista, generando mayor producción y mayor ganancia a los países de primer mundo. Entonces, el autor hace una crítica a lo que pasó en África con el Banco Mundial, y es que en este país se privatizaron muchos recursos como lo es educación y salud.
Entonces el Estado dejó de garantizar esto. Y actualmente sabemos que África tiene muchísimos problemas frente a esto. Entonces él dice que esto no puede seguir pasando en los países del tercer mundo, porque donde esto llegue a pasar, pues lo social va a colapsar, y si lo social colapsa, pues va a colapsar lo económico. Entonces, sí, las ONGs y lo que es cooperación internacional sí deberían replantearse un poco lo que es este asunto. Sin embargo, sabemos que estas organizaciones pues son financiadas por los países, por los diferentes países pertenecientes a estas. Entonces se ha venido reproduciendo eso pues porque los países que den mayores recursos pues son los países que tienen derecho a, digámoslo así, como a cierto tipo de exigencias. Entonces el autor plantea esto a lo largo de su texto y hace una crítica. Geopolítica del desarrollo comunitario, reflexiones para trabajo social. Inicio del desarrollo comunitario como estrategia de intervención se da a partir del año 50 del siglo XX, esto con el objetivo de poder integrar a las poblaciones consideradas en situación marginal. En ese entonces se representa como servicio social, lo que hoy en día se conoce como trabajo social, y también se transforma en uno de los métodos clásicos de intervención. En una conferencia de Cambridge, los ingleses consideran pues el desarrollo comunitario como un movimiento con el fin de promover el mejoramiento de la vida de toda comunidad, con su participación activa y en lo posible por una iniciativa de la propia comunidad. Además, se llevó a cabo mediante programas agrícolas y sanitarios y educativos. Bueno, todo esto con el fin de incorporar a la población en la vida democrática. Para la creación de alguna forma del marco conceptual y metodológico del desarrollo de la comunidad, se vinculan algunas organizaciones para poder darle validez a esto del tema de la intervención. Entonces, entre esas está la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la OMS, entre otras. Bueno, un dato importante es que estas instituciones tienen el concepto de desarrollo de la comunidad como un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad con la participación activa de esta y la mayor confianza posible en su iniciativa. Esto se relaciona mucho con el tema del concepto de desarrollo como ha trascendido a lo largo de la historia. Aquí todavía se concibe lo económico como algo importante para el tema del desarrollo, ya sea en una comunidad, en una población o en la sociedad como tal. Posteriormente, el concepto de desarrollo de la comunidad se amplía de esta forma. Hay dos autores que mencionan de alguna forma cómo el desarrollo de la comunidad o el concepto trasciende. Entonces, hay uno que es de Colmenares y el otro que es de Anderé. Entonces, el de Anderé hace referencia al proceso por el cual el propio pueblo participa en la planificación y en la realización de programas que se destinan a evaluar el nivel de vida. Esto implica la colaboración indispensable entre los gobiernos y el pueblo para hacer eficaces esquemas de desarrollo viables y equilibrados. También tiene mucha similitud con el tema del desarrollo, como lo estaba viniendo diciendo, de que trasciende de alguna forma ese concepto, o sea, se deja a un lado lo económico para que importe mucho más la persona. Dato importante, durante esta década de los 50 se tuvo vigencia el desarrollo comunitario y en la implementación de lo rural, pero también del urbano. Ruta lineal para la intervención metodológica de las comunidades. Bueno, de alguna forma para poder intervenir en una comunidad se necesita tener un paso a paso o tener unos datos comunes a eso. Entonces, entre eso está el diagnóstico para poder contextualizarse en el momento de intervenir. Objetivos y guías de forma de organización, controles administrativos y adiestramiento y descentralización. Es decir, toda una estructura organizativa para poder intervenir en una comunidad. En Colombia, esto del tema del desarrollo comunitario se realiza a través de la acción comunal creada mediante una ley de 1958 con el fin de promover y apoyar desde el gobierno el trabajo mancomunado de los pobladores del campo y la ciudad, buscando contrarrestar la pobreza al menos en una parte, promover el desarrollo integral de las comunidades, mejorar las condiciones de gobernabilidad del Estado colombiano. O sea, está muy relacionado con lo que en otros países se venía planteando lo del tema del desarrollo
de la comunidad y cómo la intervención del trabajo social tiene participación en esta. Bueno, entonces retomando lo que venía diciendo mi compañera, a partir de la década de los 70 se produce una moderación en el desarrollo comunitario, es decir, que se da un cambio en la estructura y hay un debilitamiento en la parte de la creación del conocimiento. Por consiguiente, hay un cambio de centralidad en el discurso oficial del desarrollo por parte de los organismos internacionales. Este cambio de centralidad en el discurso principalmente se da porque se estaba considerando más importante, se está dando más importancia a la parte económica que a la parte social. Y pues esto, desde el trabajo social, sabemos que puede que traiga afectaciones a lo social, pero lo social siempre va a influir más en la parte económica. Es decir, que si una estructura de lo social falla, van a fallar el resto. Por otra parte, también estaban considerando los problemas como distintos, como diferentes. También consideramos que desde trabajo social, desde las partes de las ciencias sociales, lo social siempre va a tener muchísima más importancia y todo va entrelazado e interconectado. Es decir, que si una parte falla, va a fallar el resto. Bueno, entonces el desarrollo comunitario y el desarrollo local no son lo mismo, no son iguales, pero son similares. Sin embargo, hay diferencias que lo marcan, pero esto ya lo vamos a ver. Entonces, ambos deben ser analizados en términos de contexto que da origen a cada una de estas metodologías y a su vez determina propósitos y alcances. Sabemos que ambos trabajan en contextos, en espacios físicos, con personas, con gentes que pertenecen a la sociedad, donde hay problemáticas y ellos van a trabajar en esto. Pero ambos van a identificar necesidades, van a identificar falencias y van a buscar el desarrollo metodológico que mejor se ajuste pues a la problemática. Pero lo comunitario se da en un contexto político, mientras que lo local se da en un contexto de globalización. Es decir, lo comunitario busca elevar el nivel de vida o la calidad de vida de las personas, mientras que lo local ya considera a las personas como potencial para conseguir los objetivos que ellos están buscando. Entonces, en este ejemplo, en esta definición de lo comunitario queda muchísimo más claro. Y es que el desarrollo comunitario es la centralidad en la comunidad, entendida como una unidad social con unos problemas, unos rasgos de pertenencia, situados en una determinada área geográfica, en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que con el contexto. Esto es lo que ya les mencioné anteriormente. Es decir, que todo va entrelazado, va interconectado, las personas tienen sentido de pertenencia, sus culturas son similares, sus gustos, entonces esto es lo que marca a la comunidad. Y el desarrollo local es fundamentalmente un proceso de articulación entre lo político-administrativo, en el que el municipio, no la comunidad, sino el municipio, cumple funciones de facilitar el trabajo en red por medio de la desconcentración y descentralización de funciones que son cedidas o compartidas con el sector privado. Es decir, insertar a la población en estas áreas para poder alcanzar los objetivos de lo que fue el planteamiento metodológico, lo que busca el desarrollo local. Es muy importante que tengan claras estas dos definiciones y sepan cuál es la diferencia, que aunque son similares, pues no son iguales. El trabajo social es una profesión que ha encontrado en el desarrollo comunitario la posibilidad de acceder y de adentrarse al mundo de la cotidianidad social de amplios sectores de población. Se considera situar la reflexión de trabajo social en el desarrollo comunitario en tres ámbitos. El primero corresponde a la tensión que se presenta entre actualización profesional y compromisos con los sectores populares. Es decir, a partir del siglo XIX existe una intención constantemente por parte de las academias en querer mantener la carrera de trabajo social actualizada, de acuerdo a lo que acontece a diario en nuestra sociedad. Por parte de diferentes autores, haciendo referencia puntualmente a la UNESCO y a Naciones Unidas,
se presentan múltiples pensamientos o opciones de cómo posiblemente se podría contribuir en una comunidad, aunque algunos de estos temas son controversiales. Bueno, finalmente se puede evidenciar que existe una tensión por parte de organismos internacionales, los cuales pretenden solo implementar programas en comunidades de exclusión y asimismo que los trabajadores sociales actúen bajo una adaptación y el paradigma del desarrollo. Como segundo y tercer punto, consiste en analizar el sentido de comunidad desde el cual ocurre el trabajo comunitario. Ahora bien, los sentidos de comunidad se tornan múltiples según los autores y ambivalentes entre la comunidad soñada, la cual nombran, y comunidad real, puesto que hay gran distancia una de otra, ya que la comunidad real aparece en una serie de conflictos y discordias, pues esta situación de problemas prima más en el interés individual que en el interés comunitario o colectivo, por decirlo así. Bueno, por otra parte, se advierte para el trabajo social que en el encuentro con habitantes de comunidad va ligado a lo ancestral, y a lo moderno. Dicha interacción va también mediada con el ejercicio de poder. Esta situación va más allá de la identificación de un problema o la implementación de un programa, porque ya todas estas comunidades vienen con costumbres y con múltiples, todas tienen diferentes culturas. Finalmente, pues podemos decir que el trabajo comunitario es un encuentro de lógicas y cosmovisiones de la vida a partir de la cual se configura una imagen hacia la otra persona. Bueno, quise como puntualmente sacar un párrafo que me pareció muy interesante de la lectura, que dice: confío en que no sea demasiado el tiempo que nos lleve a reacomodar nuestros sentidos y nuestras concepciones para aprender y reavivar otro sentido de comunidad, menos emproblemada, de pronto una menos soñada, pero sí más posible, quizá conocida y vivida desde los discursos y las prácticas del buen vivir. Bueno, finalmente considero que entre el discurso y la práctica se presentan amplias ambivalencias y que más bien se aspira a que con las diferenciaciones cultural se llegue a un multiculturalismo que finalmente contribuya a la segregación social. Muchas gracias.